Bendito sea el nombre del Señor. Muy buenas tardes, Dios les continúe bendiciendo, bendito Dios que nos da un tiempito para poder compartir un mensaje con ustedes, un mensaje corto. Les habla su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña. Dios les bendiga. Bendito Dios por este día tan hermoso que nos regala, ¿verdad? Siempre dele gracias a Dios por las cosas buenas que hace en su vida. Dele gracias a Dios por lo mucho o por lo poco que usted pueda tener. Dele siempre gracias a Dios. Acordémonos que siempre somos bendecidos por Dios, que siempre Dios nos ha bendecido y que gracias a Él hoy de alguna forma pudimos abrir nuestros ojos, pudimos tener un nuevo día. Y tal vez nuestra casita es muy humilde, pero tenemos una casita. Tal vez nuestros alimentos son sencillitos, pero tenemos alimentos. Tal vez nuestra ropita es sencillita, pero tenemos ropita. Siempre hay una razón por la cual darle gracias a Dios. Siempre hay una razón por la cual ser agradecido con Dios. Si usted no ha tenido la oportunidad de darle gracias a Dios, démosle gracias a Dios juntos. Dígale ahí donde usted está, dígale: Señor, gracias te doy, Padre bendito. Señor, gracias porque tú eres bueno. Señor, gracias porque tú cuidas de mí, porque tú cuidas de mi familia, porque tú me alimentas, Señor, porque tú me proteges. Señor, gracias te doy por el nuevo día. Gracias porque tú hoy has decidido en tu soberanía el que yo haya tenido un nuevo día. Señor, yo creo firmemente en mi corazón que si tú me regalaste un nuevo día, Señor, es porque tú tienes planes para con mi vida, porque tú tienes proyectos para mi vida, porque tú quieres que yo sea bendecido en esta vida. Señor, te doy gracias por la vida, te doy gracias por la sanidad, te doy gracias por los alimentos, te doy gracias por mi familia, por mi vida, te doy gracias por todo lo que tenemos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Papito Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Ve, es bonito darle gracias a Dios, ¿verdad que sí? Es bonito, se siente bonito, se siente algo dentro de nosotros, una sensación bonita. Darle gracias a Dios, ser agradecido con Dios. Es bonito cuando somos agradecidos con las personas que nos ayudan. Se siente algo bonito, una sensación bonita. Cuando alguien nos da, nos ayuda, nos mete el hombro, como decimos, ya sea en un trabajo, con alimentos, ya sea en muchas cosas, uno siente bonito, se siente agradecido. Es un gesto de amabilidad, es un gesto bonito. Ahora imagínese usted cuánto no más con Dios, que nos regala la vida, que nos vio nacer, que nos vio crecer en el vientre de nuestras madres, que nos puso un nombre, y que muchos un día solo teníamos a nuestra familia de padres, hermanos, padres, abuelos, y hoy el Señor a muchos nos ha regalado una familia propia. ¿Cuántos de nosotros tienen una familia propia? Ya tenemos nuestra esposa, ya tenemos nuestros hijos, algunos como yo ya tenemos nietas. Entonces, ¿cuán tan agradecido tiene que estar uno con Dios? Es bonito. ¿Cómo se sentirá Dios de ver a sus hijos dando gracias? ¿Cómo se sentirá Dios cuando ve a un hijo que, a pesar de los momentos difíciles que pasa, porque hay personas que pasan momentos difíciles, sea de sus relaciones personales, sentimentales,
sea situaciones difíciles por enfermedades, sean relaciones, situaciones difíciles por las necesidades que tienen, no tienen trabajo, no tienen alimentos. Y sin embargo Dios los mira con aquel corazón sencillito, humilde, los mira dándole gracias a Dios. ¿Qué dirá Dios? ¿Cuánta confianza tiene mi hijo en mí? ¿Cuánta confianza tiene mi hija en mí? Yo me imagino a Dios sonriendo de ver a sus hijos que aún en la necesidad, que aún en el dolor, que aún en el sufrimiento, sacan ese tiempito para darle gracias. Así es que, dele gracias a Dios, dígale, papito Dios, gracias te doy por la vida, por la sanidad, por los alimentos, por mi familia, por mi trabajo, por el techito, por el pedacito de pan, no importa si está duro, pero tengo un pedacito de pan. Dígale, gracias Señor, estoy agradecido, porque tú eres bueno, porque tú eres mi Padre, y yo puedo sentir tu respaldo. Gracias, papito Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe qué? Muchas veces este tipo de cosas que pasamos, ¿verdad? Porque como les decía, hay personas que hoy le dan gracias a Dios y aún así uno sabe que están pasando momentos difíciles, momentos con sus familias, alguna persona enferma en su hogar, o están pasando una necesidad económica muy grande. Algunos quizás están a punto de quitarlos de sus casas porque no tienen cómo pagar un alquiler, mucho menos para comer. Y aún así hay personas que siguen confiando en el Señor, que siguen creyendo en el Señor. Pero usted sabe una cosa, querido hermano o hermana que está ahí. Así como estas personas, también hay otras que no encuentran el consuelo en el Señor, que no encuentran esa paz en el Señor para saber esperar, para saber confiar en el Señor. Y entonces hay muchas personas que hoy están desesperadas, tienen miedo, tienen temores de lo que pueda suceder. Yo le quiero decir a usted, si usted que está ahí es una persona que ahorita está pasando por un momento difícil de su vida, y usted tiene miedo, usted tiene temor, yo le quiero decir a usted que el Señor siempre está dispuesto a ayudarle, el Señor siempre está dispuesto a escucharle. A veces lo único que necesitamos es llenar nuestros pensamientos de Dios. ¿Sabe que cuando usted y yo empezamos a llenar nuestros pensamientos de Dios, cuando empezamos a confiar en el Señor, se empieza a ir el temor, se empieza a ir el miedo, se empieza a ir la duda y llega la confianza, llega la esperanza de que algo Dios va a hacer. Por eso el Señor hoy tiene esta palabra para aquellas personas que tienen temor, que tienen miedo de lo que pueda suceder. No importa en qué situación es la que está viviendo, Dios tiene una palabra para su vida. Dice la palabra que está en Isaías 26:3. Dice, tú le guardarás en completa paz, cuyos pensamientos en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué dice el Señor? Dice el Señor que Él, a las personas que lo buscan, a las personas que confían en Él, dice que Él las va a guardar, porque dice que han confiado en Él. A veces hay que cerrar los ojos, hacer un alto en el camino y decir, basta ya, basta de tanto miedo, basta de tanto temor, y decirle, Señor, aquí estoy. Señor, ven y haz la obra en mi vida. Señor, quita esta pereza, quita esto que no me deja buscarte. Señor, ven y trabaja en mi vida. Dame esa pasión por buscarte. Dame ese anhelo por sentir tu presencia.
Y usted va a ver cómo el Señor empieza a trabajar en su vida y se va a ir el temor, se va a ir el miedo, se va a ir la frustración, se van a ir las dudas. Por eso el Señor dice, Isaías 26:3, tú le guardas en completa paz a cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti ha confiado. Está hablando de aquellas personas que aún a pesar del momento difícil, que aún a pesar de la prueba, aún a pesar de la tormenta, aún a pesar de aquella batalla que está viviendo, sigue perseverando, sigue confiando en Dios, sigue confiando en Dios, sigue perseverando en Dios, sigue creyendo que el tiempo difícil ha de pasar y que el tiempo de la abundancia ha de venir, que el tiempo de la escasez ha de pasar y el tiempo de la abundancia, de la prosperidad, sea natural o sea espiritual, ha de venir. ¿Por qué hago una énfasis en eso? Porque muchas veces tus batallas, tus miedos, tus temores no están basados en una necesidad económica, no están basados en una enfermedad, no están basados en una situación sentimental con tu pareja o con tu familia. Quizás la batalla que usted está viviendo es una batalla meramente espiritual, es una batalla que se llama espiritual porque es una batalla que se encuentra en una persona. Hay un espíritu en una persona que a pesar de que lo tiene todo, no tiene paz en su vida. Que a pesar de que todo le sale bien, no tiene paz en su vida. No encuentra cómo llenar esa ansiedad. Y es una persona que a pesar de que tiene todo, que el problema de esa persona no son los vicios, no son las drogas, que el problema de esa persona no son las enfermedades, que el problema de esas personas no es la necesidad económica, que el problema de esas personas no es un problema sentimental con su pareja, con sus hijos, no, sino que el problema de esa persona es un problema espiritual. Dice el Señor que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces, por eso el Señor hace énfasis en eso, en que cuando nosotros confiamos en Él, Él nos va a guardar del momento difícil. Por eso le digo, yo no sé cuál es el momento difícil que usted atraviesa, por cuál lado es el problema que usted tiene, si es un problema natural o es el problema espiritual. No sé cuál de los dos lados es donde usted está siendo avasallado, donde usted está siendo avasallada, donde usted no encuentra una solución para su vida. Yo le quiero decir a usted lo que dice la palabra del Señor. Tú le guardarás, dice el Señor, Él le guardará, dice el Señor, en completa paz, dice, cuyo pensamiento, si tus pensamientos, dice, en Él perseveran. Sí, perseveran en el Señor, en el Dios Todopoderoso. Dice, porque en ti ha confiado, es decir, aquella persona que siempre confía en el Señor, que cree en el Señor, es una persona que siempre va a tener una paz, esa paz que dice que sobrepasa todo entendimiento. Yo le quiero decir a usted, ahí donde usted se encuentra, usted no está excluido, usted no está excluida a sentir miedo, a sentir temor, somos seres humanos. Muchas veces nos sentimos muy fuertes, creemos que somos invencibles, todo sale bien, todo está perfecto, voy, vengo, camino, voy, vengo, como, duermo, y todo está perfecto, todo me sale bien, hago un negocio y todo me sale bien. Pareciera que todo está en paz, pero y de pronto, así como aquellos discípulos que estaban montados en aquella barca y el mar estaba pasivo, estaba tranquilo, pero de pronto se levantó una tempestad, dice la palabra del Señor, y dice que aquellos discípulos pensaban que se iban a morir. Hoy no sé si en su vida es lo que está ocurriendo, posiblemente en su vida todo ha estado pacífico, las aguas han estado livianas, en paz,
y de pronto se levantó una turbulencia en su vida y usted no sabe de dónde viene. Sabe que las turbulencias, las batallas, los ataques, muchas veces no vienen en la parte natural, sino en la parte espiritual, porque tiene más poder que la parte natural. Un problema suyo en la parte espiritual hace que venza cualquier situación en la parte natural. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero yo le quiero decir a usted que si el problema suyo pasa por el lado espiritual, usted debe aferrarse al Señor, usted debe aferrarse a la oración, usted debe pedir al Señor, usted debe honrar al Señor con un poquito más de tiempo para el Señor. Quizás usted es de las personas que buscan muy poco una intimidad con el Señor y por eso hoy no entiende qué es lo que está sucediendo con su vida. Cuando usted honra al Señor con un poquito más de tiempo de su vida, cuando usted le da el tiempo a Dios necesario, cuando usted es una persona que dice, bueno, le voy a quitar un poquito al fútbol, le voy a quitar un poquito a la novela, le voy a quitar un poquito a la película, le voy a quitar un poquito al paseo, le voy a quitar un poquito al trabajo, y se lo da a Dios. Dios le va a decir a usted, le va a dar sabiduría para que usted pueda entender cuál es el problema que usted está viviendo, dónde está el problema suyo, dónde está la raíz del problema que usted está atravesando. Por eso el Señor dice que Él guardará en completa paz a aquellas personas cuyos pensamientos en Él perseveran, porque en Él han confiado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe? En la vida hay cosas de las que no nos podemos escapar, queridos hermanos. Y son los temores, los miedos. Siempre, cuando menos lo esperamos, va a venir alguna situación que nos va a poner un poco nerviosos, que nos va a poner un poco, nos va a confundir y nos va a tener con temores y con miedos. No es lo que el Señor quiere, por eso el Señor nos regala esta palabra. El Señor no quiere que las personas vivan dudando. El Señor no quiere que las personas vivan con temores y con miedos. ¿Sabe? Aquel que llena sus pensamientos del Señor difícilmente está con miedo, está con temor. Porque sabe quién es el que está con él. Conoce quién es el que está con él. Conoce quién es el que se mueve espiritualmente con él. Conoce quién es el que en lo espiritual le guía. Guía sus pasos, guía sus pensamientos, guía sus actitudes. Por eso el Señor nos regala esta palabra, perseverar. Debemos perseverar en la oración. La perseverancia en la oración hace que encontremos la solución a aquello que no hemos podido arreglar en nuestra vida. Dice entonces que los momentos difíciles y de miedo y de temor, dice, siempre pueden venir a nuestra vida en cualquier momento cuando menos lo pensamos. Pero el Señor quiere que estemos preparados. Yo no sé si usted se acuerda, me imagino que sí, no hace mucho que sucedió lo del coronavirus. Todos estábamos en paz, todos bebíamos y comíamos, todos disfrutábamos, todos íbamos a un lado, íbamos al otro, andábamos por todo lado, hacíamos fiestas y de pronto vino el coronavirus y aquello se volvió algo frustrante. Nos dijeron tienen que estar metidos en sus casas, no pueden salir de sus casas, tienen que andar la mascarilla, tienen que andar el alcohol en gel, no pueden tocar a nadie, no pueden abrazar a nadie. Y las noticias decían que morían y morían y morían y morían las personas de coronavirus. Y aquello iba sembrando una duda en cada uno de nosotros. Cualquier estornudo, cualquier malestar y ya pensábamos que nos íbamos a morir. Llegaron los temores, llegaron los miedos a nuestra vida. Nunca sabremos, queridos hermanos, nunca sabremos cuándo va a llegar el temor y el miedo a nuestra vida, ni tampoco sabremos de qué forma. Nadie pudo imaginarse en la vida 10 años antes
que iba a llegar un virus que nos iba a poner a todos o a muchos de rodillas ante el Señor por miedo y por temor, y algunos, aunque no de rodillas, pero sí con miedos y con temores de morirse. Nunca vamos a saber, por eso debemos estar preparados, por eso el Señor nos quiere preparar. ¿Qué es el miedo o temor? Dice una angustia profunda, un sentimiento de temor por algo que puede suceder. Todos creíamos que algo podía suceder. Todos pensábamos que de pronto y se nos enfermaba alguien en nuestra casa y ya no faltaba quien nos dijera que tenía el coronavirus. Y ya sentíamos miedo, sentíamos temor, pensábamos que íbamos a perder a un ser querido. ¿Cuántas personas perdieron un ser querido en esta etapa tan difícil que vivió el mundo? Llegó el temor, llegó el miedo. Estamos exentos a eso, ¿no? Estamos expuestos a eso, sí. Siempre vamos a estar ahí y con el peligro eminente de que pueda llegar una situación difícil a nuestro país, o pueda llegar una situación difícil a nuestras vidas. Cualquiera de las dos formas nos pueden traer mucho temor, mucho miedo. Por eso el Señor siempre quiere que estemos preparados. Dice, es una sensación desagradable e intensa. Es la percepción de un peligro real o imaginario. ¿Cuántas cosas nos imaginamos nosotros que nos pueden suceder cuando estamos con miedo o con temor? Yo no sé si usted tiene miedo o temor. ¿Usted le tiene miedo o temor a algo que está pasando en su vida? Yo no sé cómo se llama usted que está ahí. Y usted empieza a imaginarse lo que puede suceder. Y usted empieza a atar caos. Y cuando usted se da cuenta, usted se siente frustrado, frustrada. Dios no quiere eso. Dios quiere que usted aprenda a confiar en el Señor. Dios quiere que usted aprenda a caminar en libertad, sabiendo quién está con usted. Pero hay muchos temores y miedos, algunos infundados por el caminar del mundo, y muchos miedos y temores infundados por nuestro caminar en el mundo, por nuestras costumbres. Por ejemplo, la Biblia dice, cuando está hablando en Isaías 26:3, y leemos un poquito ahí más atrás en el contexto, vemos cómo la Biblia está hablando de dos ciudades, que era Tiro y Sidón, así se llamaban esas dos ciudades paganas, dos ciudades con mucha idolatría, dos ciudades con costumbres idólatras, las cuales Dios estaba enojado, y Dios está hablando a Isaías, y Dios dice que las va a destruir porque eran ciudades que realmente eran contra Dios, eran ciudades idólatras con muchas costumbres a las cuales Dios le ofendían. Entonces Dios está hablando allí de esas dos ciudades, y Dios está diciendo que las va a destruir. ¿Por qué? Porque se habían corrompido, se habían enfermado, se habían llenado de malas costumbres. Y eso estaba trayendo también temores y miedos a aquellas personas de aquellas ciudades. Pero eran temores y miedos infundados por costumbres que ellos tenían. Por eso les decía, muchas veces los miedos y los temores en nuestras vidas vienen porque nosotros mismos los hemos buscado con nuestras actitudes, con nuestras costumbres. Muchas veces hacemos cosas que sabemos que no están bien, pero las hacemos porque en el momento las queremos hacer, porque nos queremos dar ese gusto de hacerlas. Y después vienen los problemas, después vienen los pensamientos,
de miedo y de temor, sabiendo que al hacer algo que no estaba bien hecho, eso me va a traer una consecuencia. Y empiezan los miedos, y empiezan los temores, y empiezan las conjeturas en nuestra vida de lo que puede pasar, y empiezan los miedos reales, y empiezan los miedos imaginarios de algo que puede suceder. Eso sucedía con estas dos ciudades de las cuales Dios estaba enojado, con Tiro y con Sidón. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, dos ciudades con costumbres y creencias idólatras. Dios habla de destruirlas. Sabe que Dios siempre va a destruir todo aquello que no es en obediencia a Dios. Dios siempre lo va a destruir. Por eso es que debemos de tener cuidado con lo que nosotros hacemos. Sí, cualquiera se equivoca, claro, todos nos equivocamos, todos fallamos. Esta es la grandeza de Dios, querido hermano, hermana que está ahí. Bendito sea Dios. Sabe que Dios es tan bueno que aunque usted y yo nos equivocamos, pues nos equivocamos a cada rato, en todo momento. Pero en todo momento Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Dios siempre está dispuesto a decirnos, tú eres mi hija, tú eres mi hijo. Dios siempre, siempre, siempre está dispuesto para nosotros. A mí me agrada, me encanta hablar del Señor, porque el Señor le habla a muchas personas que se creen que no son dignas, personas que han sido humilladas, personas que las han hecho creer que no valen nada, personas que las han hecho creer que nadie los quiere, que nadie los ama, ¿no? Hoy el Señor siempre nos hace ver cuánto nos ama, el Señor siempre nos hace ver cuánto valemos, y el Señor nos da un valor que sobrepasa el valor que nos pueda dar el ser humano. El valor que Dios nos da es un valor que nadie lo puede pagar, es un valor que nadie puede discutir. Por eso yo le quiero decir a usted que ahí usted está, a pesar de sus miedos y sus temores, el Señor le ama, y el Señor, cuando usted viene con un corazón humilde, constricto y humillado y reconoce ante el Señor que usted ha fallado y que usted lo necesita, ¿sabe? Usted se vuelve su hijo, usted se vuelve su hija, porque es que cuando uno viene al Señor, el Señor nos limpia. Sí, yo quiero que usted se le meta esto aquí. Cuando usted viene donde el Señor le limpia de todo mal. Dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, dice su palabra. Todo lo viejo quedó atrás y viene lo nuevo. Hoy usted puede ser una nueva criatura en Cristo Jesús, ¿sabe? Usted quiere ser bendecido, haga las cosas para el Señor, busque acercarse a Dios. No importa su intelectualidad, no importa su estatus económicos, no importa cómo es usted, si es negrita, si es blanquita, si es negrito, si es blanquito, si es gordo, si es flaquito, si es mayor o es menor, como usted es, así lo ama el Señor, así la ama el Señor. Acérquese al Señor. No deje que los miedos y los temores confundan su mente y su corazón. Como les decía, el Señor está enojado, dos ciudades, ¿verdad? Tiro y Sidón, dos ciudades paganas, dice la palabra, dos ciudades con costumbres y creencias idólatras. Dios habla de destruirlas. Estas dos ciudades se habían contaminado. En la vida siempre corremos ese riesgo de contaminarnos, ¿sabe? Depende de los lugares que frecuentemos, depende de las personas con las que nos mezclamos, sin querer decir que tenemos que hacer a un lado a las personas. Eso nunca, nunca en la vida. Nunca haga a un lado a ninguna persona, por más sencillita, por más humilde, por más viciosa, póngalo como usted quiera. Nunca se le ocurra hacer eso, nunca, nunca en la vida, nunca. Porque son hijos de Dios también. Pero sí hay cosas que contaminan nuestra vida. Y nosotros, sin tener que humillar a nadie, sin tener que hacerle daño a nadie, sin tener que hacer sentir mal a nadie, tenemos que salirnos de ese tipo de cosas, porque al final vamos a terminar contaminados también. Es cuando hay personas alrededor nuestro así, no tenemos ni que hacerlas a un lado, ni que humillarlas. Nunca se le ocurra hacer sentir mal a una persona,
Porque cuando usted hace sentir mal a una persona, usted está haciendo sentir mal a Dios. ¿Sí? Entonces, no haga sentir mal a Dios haciendo sentir mal a una persona. Ore por esa persona. Pídale a Dios que le ayude a esa persona a salir de la vida que lo está contaminando, que le está haciendo daño. Pero que eso no le quite a usted de poder ser un vaso para el Señor, ser un instrumento para el Señor. El Señor necesita limpiarnos para que nosotros podamos también ir y ser instrumento para que otras personas sean limpiadas también. Pero que los temores y los miedos no vengan a su vida y confundan su vida. Bien, les decía entonces que, por ejemplo, de esas dos ciudades dice que se habían contaminado, se habían enfermado con tanta idolatría. Sí, tenían muchas malas costumbres, que lo que menos hacían era adorar a Dios, dar gracias a Dios. Había una idolatría tremenda en aquel lugar y Dios estaba enojado, como cuando se enojó con Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Porque se habían corrompido. Dios se enoja cuando las ciudades, los lugares, las familias se corrompen, agarran malos caminos. Dios se enoja. Es ahí donde muchas veces aparece que sucedió algo en nuestra casa y a veces no entendemos por qué. Bueno, es que Dios permitió que sucediera aquello para ver si nosotros nos arrepentimos de nuestras malas actitudes, desobediencias. Pero Dios no es que quiere destruir por destruir. Dios nos ama sobre todas las cosas. La idea de Dios no es destruirnos, sino que vivamos una vida eterna junto con Él, aún más allá de nuestra muerte, que sigamos viviendo con Él. Dice Dios, y este será mi pueblo, y le seré yo por Dios a ellos, y yo les seré a ellos y yo les seré a ellos por Dios, y mi pueblo me será a mí, dice el Señor. Bendito sea Dios. Dice que muchas veces las costumbres y los miedos tienen mucho que ver con nuestra sensibilidad a escuchar la voz de Dios. Es muy difícil que si usted y yo no buscamos tener una relación con el Señor. Vuelvo y le repito, y grábese eso bien grabadito ahí en su cabecita. Para tener una relación con Dios no se necesita ser un santo, al contrario, se necesita ser muy pecador. Porque es ahí donde está la sanidad nuestra. Es ahí donde está la liberación nuestra. Es ahí donde podemos encontrar la medicina a la enfermedad que tenemos. Entonces, para buscar una relación con Dios solo se necesita tener la disposición en nuestro corazón, ser humilde y reconocer que necesitamos al Señor. No se necesitan títulos, no se necesita dinero, no se necesita nada, solo sentir en nuestro corazón que lo necesitamos. Dios siempre está dispuesto a escucharnos, no importa cómo se llame. Dios siempre está dispuesto a escucharnos. Dios siempre está dispuesto a cargar con nuestros problemas, con nuestros sufrimientos, con nuestras angustias. Uno quisiera que las personas que hoy están pasando un momento difícil en su vida, uno quisiera que se acercaran a Dios, que llenaran sus pensamientos de Dios, para que se den cuenta cómo las cosas pueden cambiar, para que se den cuenta que en la vida siempre hay una solución, para que se den cuenta que todo va a salir bien, porque Dios siempre tiene la solución. Nos ha tocado vivir tantas cosas en nuestra vida,
En los años que tenemos hemos pasado por tantas etapas difíciles en nuestra vida, esas etapas que usted quizás un día dijo, mejor que no amanezca mañana, porque mañana no sé qué voy a hacer. O etapas como esas que parece una noche oscura que nunca va a acabar, que nunca va a amanecer. Y nos hemos dado cuenta cómo de todos esos momentos difíciles, de todas esas etapas en nuestra vida difíciles, Dios nos ha sacado. Siempre hubo una solución para el problema. Siempre Dios solucionó el momento difícil. Por eso me da tristeza cuando hoy sé que hay muchas personas que están desesperados, que no hayan qué hacer, que no encuentran una solución. Pero lo que me da tristeza, lo que me duele en el corazón, es saber que no buscan a Dios, que buscan las soluciones en el licor, que es que para olvidar, o en las drogas, que es que para olvidar, que buscan las soluciones en otras cosas, menos en Dios. Un Dios que está ahí con los brazos abiertos. Un Dios que cuando te ha visto llorar, es el único que ha estado ahí a la par suya, sentado ahí, esperando, nada más esperando que tú lo abraces, que tú te desahogues con Él, que tú le digas lo que te duele, lo que te entristece, lo que te hace daño, que tú le hables de los proyectos que tú tienes, de los sueños que tú tienes, de lo que a ti te gustaría. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Pero hay muchas personas que no lo conocen. Hay muchas personas que en el momento más difícil de su vida, lo único que les ha faltado es cerrar sus ojos, doblar sus rodillas y sentirlo ahí al lado. Y sentirlo ahí como le abraza, como le dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Ruego a Dios para que esas personas sientan por lo menos la curiosidad por conocer al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nunca nos da la vida para que la vivamos en amargura, nos da la vida para que la vivamos en angustia, en dolores, en tristezas. No. ¿Acaso dará Dios el pan de congoja? ¿Acaso dará Dios un pan de congoja y agua angustia? Dios ni da el pan de congoja ni da el agua de angustia. Dios no nos da eso ni quiere eso para nosotros. Dios quiere, como dice Isaías 26:3, dice que Él le guardará, dice, en completa paz. Dice que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice, cuyos pensamientos en Él perseveran, porque en Él han confiado. Dios quiere que tú tengas paz para el proceso que estás viviendo. Pero tú tienes que confiar en el Señor. ¿Acaso es la voluntad de Dios que no vivamos en paz, querido hermano o hermana que está ahí? Isaías 26:3 dice, tú le guardarás, vuelvo y repito, en completa paz, a cuyos pensamientos en ti han confiado. Persevera porque en ti han confiado. A cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti han confiado. Bendito sea el Señor, porque en ti se han confiado. Los que confían en el Señor, Dios los va a guardar en completa paz, dice el Señor. Dice, mire, llenar los pensamientos de Dios, queridos hermanos, es confiar en el Señor, es perseverar en el Señor.
es asegurarse una paz que sobrepasa todo entendimiento en los momentos de angustia. Vendrán momentos de angustia, sí, pero ¿quién está conmigo? El Señor. Perseverar. Perseverar significa un esfuerzo continuo, mantenerse constante. Eso significa perseverar. Un esfuerzo continuo porque a pesar del momento difícil que vivo, siempre estoy en oración, siempre estoy creyendo en el Señor. Y el Señor hará. Y mantenerse constante, porque es en todo momento. ¿Sabe que la Biblia dice que debemos orar en todo momento? No importa el lugar, no importa dónde estemos. Ahí donde usted está ahorita, usted puede orar, darle gracias a Dios, por ejemplo. La Biblia dice que debemos orar en todo momento. El orar en todo momento significa tener los pensamientos y perseverar en Dios. Eso significa. La palabra perseverar significa no darse por vencido. O sea, estamos en un momento difícil, sigue confiando en el Señor, sigue orando, sigue perseverando. No se dé por vencido, no se dé por vencida. El fruto de perseverar es la paciencia, ¿sí? A veces nos tocará tener paciencia. A veces decimos, bueno, pero es que a mí me dicen que debo orar, pero yo oro y no pasa nada. Tenemos que aprender a tener paciencia. Ese es el fruto de perseverar, la paciencia, que Dios hará. Dios conoce cuál es el momento preciso para ayudarle en el problema que usted está viviendo. Pero usted tiene que tener paciencia, usted tiene que perseverar y tener paciencia. Bendito sea Dios. Y la paciencia significa no desmayar. Así es, no desmayar. No debemos desmayar. Debemos siempre estar perseverando, estar siempre esforzándonos, estar siempre constantes en que el Señor va a hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Dice Lucas 18, es interesante, porque Jesús nos habla de perseverar en la oración. Por ahí dice que el que persevera alcanza. Esto Jesús cuenta una parábola en Lucas 18 sobre una viuda y sobre un juez que por cierto no era muy creyente en Dios, pero Jesús cuenta que había una viuda que pedía a un juez que hiciera justicia. Es decir, yo me imagino en el contexto que resulta que tal vez aquella mujer tenía un problema con alguien y ella quería que aquel juez le hiciera justicia pronto, ¿verdad? Se lo resolviera pronto, ¿verdad? Pero aquel juez parece que no le tenía así como no le daba mucha importancia a aquella viuda. Pero resulta que aquella viuda perseveraba y perseveraba y perseveraba, ¿verdad? Hasta que el juez dijo, bueno, si no le resuelvo este caso a esta mujer, si no le hago justicia a esta mujer, ya pues no me va a dejar en paz. Siempre va a venir a tocarme la puerta, a llamarme y no me va a dejar en paz. Entonces dice la parábola, ¿verdad? Que Jesús le cuenta a sus discípulos que entonces el juez vino y le hizo justicia a la viuda. Entonces aquella viuda ya dejó en paz al juez. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir el Señor con esta parábola que le cuenta a sus discípulos, el Señor lo que está diciendo es que nosotros tenemos que ser como la viuda. La viuda fue constante y constante y constante hasta que el juez por fin la oyó y dijo, no, pues que mejor le hago justicia a esta mujer, pues si no, no me deja en paz. Es igual nosotros con la oración en Dios. Muchas veces, por eso le digo que perseverar y paciencia. Porque muchas veces oramos y vemos que no pasa nada, no sucede nada. Pero aquella viuda no sé cuántas veces le dijo a aquel juez que le resolviera el problema y no pasaba nada. El juez se hacía el de la vista gorda, no le escuchaba, hasta que un día dijo, no, si no le hago justicia a esta mujer, no me va a dejar en paz. Así es Dios. Nosotros tenemos que aprender a ser como aquella viuda. Orar y orar y orar y orar. Y aunque no pase nada, seguir orando, seguir perseverando, seguir teniendo esa paciencia. Que Dios
al final nos va a escuchar y Dios va a hacer, Dios se va a mover sobre la situación que estamos viviendo. Nosotros, los miedos y los temores pasan porque no tenemos la confianza en el Señor. Dios quiere quitar esos miedos, pero Dios quiere que nos llenemos de sus pensamientos, que nos llenemos en el Espíritu, que vivamos creyendo, que seamos como aquella mujer con una enfermedad de flujo que tenía años y que dijo, si tan solo tocar el manto yo sé que seré sana. Y dice la palabra del Señor que aquella mujer fue sana. Nosotros debemos perseverar, debemos seguir creyendo. No deje que los miedos y los temores le confundan su vida. Llena tus pensamientos del Señor y usted se va a dar cuenta cómo el Señor va a hacer en su vida. Les habló su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña. Y Dios me los bendiga.